la idea es hacer el Super Mario, ya mucha gente lo hace todo, pero siempre tiene sus nuevas cosas, sus ideas y todo. El Super Mario regularmente se hace para un estañón de 200 litros. Para un estañón de 200 litros. Muy bien. Los ingredientes son de 40 a 50 kilos de miel de vaca fresca, 1 litro de leche o de suero, 1 litro de melaza, mierda, leche y melaza, 40 a 50 kilos de mierda fresca recién salida del culo de la vaca, 1 litro de melaza, 1 litro de leche o suero. Vamos a colocar 150 gramos de levadura de pan, 150 gramos de levadura de pan, leche o suero 2 litros, que lleva 2 litros. Y vamos a utilizar, enriquecerlo con elementos minerales, ya sea con roca fosfórica, ya sea con fosfitos o ceniza o harina de rocas. En un caso que yo tenga 3, 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo. En caso que tenga 2, 1 kilo y medio y 1 kilo y medio. La idea es que sean 3 kilos. Y si tengo 3 o 4, pues si divide por 4, si divide por 2 o si divide por 3. Lo importante es que la mezcla de 3, 2 o 1 sea de 3 kilos. En estos biofertilizantes también se puede colocar harina de cáscara de camarón. La cáscara de camarón, como les decía ayer, ella tiene 2 ingredientes, que es un carbonato de calcio y tiene quitosano. Se puede colocar un estimulante de desarrollo también en los cultivos. Esto tiene sus trucos. Yo puedo sustituir volumen de mierda de la vaca por contenido ruminal. Y regularmente utilizo, cuando es el estañón de 200 litros, utilizo el contenido ruminal de 2 animales. Ese contenido ruminal que ojalá sea de forma inmediata que se sacrifique la animal. Eso sería bien. Funciones de los ingredientes. Y completo el recipiente, al cerrarlo, completo el recipiente está un volumen que logre 180 litros de agua. O sea, considero todo el volumen de lo que he metido y completo hasta llevar el volumen del recipiente hasta lograr 180 litros de agua. Lo que no quiere decir que hay que colocar 180 litros de agua, no, completo el volumen con todos los ingredientes, hay que considerarlos y completo hasta que el recipiente, son 4 dedos más o menos, este no es de 200 litros, pero en caso que fuera de 200 litros, 4 dedos es más o menos 20 litros de agua menos. Función de los ingredientes. La mierda de vaca puede ser un inóculo de toda la microbiología que hay, principalmente de todo el grupo Bacillus. También hay levaduras, también hay actinomicetos, también hay protozoos y también hay hongos y bacterias. Son 5 grupos funcionales. Están presentes. La mierda, pues en el campo rápidamente se oxida. Cuando el animal caga, ya en poco tiempo uno mete la mano y se ve la diferencia, que es una oxidación que ha sufrido la mierda de vaca. Entre más fresca, mejor. Un instinto del animal, una vez que el animal amanece y uno va al establo, un instinto del animal es que al levantarse, ya sea que orine o cague, es un instinto del animal. Cuando el animal se levanta, él va a cagar o a miar. Eso hace el animal cuando se levanta. Entonces ahí nos queda fácil, cuando levantamos el animal nos queda fácil recoger el material bien fresco. También este biofertilizante se puede hacer con todo lo que es la mierda de ternero, el meconio, que incluye pues, las primeras cagadas, después de que el ternero comienza a mamar, ese meconio de muy buena calidad se lo pueden utilizar. Como les decía ayer, en este biofertilizante super magro yo puedo utilizar el contenido también de la hiel. Puedo utilizar también el contenido del omazo, también lo puedo utilizar aquí, del omazo. Bueno, lo que yo puedo hacer también es agarrar la mierda y disolverla en un recipiente mayor y ahí disolverla y trabajar con el mero jugo y colarla. Yo aumento el volumen, aumento o soluciono los problemas que se me vienen por el taponamiento de las boquillas, ¿sí? Pero lo puedo solucionar solubilizando previamente este material con agua. Lo puedo solubilizar. Muy bien. Entonces la mierda es el núcleo, es la biomasa, digamos así,
donde los microorganismos van a trabajar. La melaza es la energía para que los microorganismos trabajen. La leche o el suero tiene la proteína para que los microorganismos se multipliquen. La levadura es el estarte, es el arranque, es la llave en el carro, da la chispa y ya cumple su función. Es la llave, es el estarte, es el arranque para comenzar la fermentación. La ceniza o la harina de roca o los minerales me aportan los elementos minerales que la mierda de vaca es pobre en ellos. La mierda de vaca no es muy rica en minerales. La vaca regularmente, ella secuestra todos los minerales para su formación de su cuerpo, su carne, su leche, su perro, su pelo y toda su estructura, ¿verdad? Entonces, la mierda de vaca, pues sí es verdad que tiene algunos minerales, no es muy rica en ellos. Entonces, la función de los minerales es recuperar esos minerales. ¿De qué se nutre una vaca? ¿De qué se nutre una vaca? Bueno, entonces la gente dice que una vaca se nutre de pasto. Una vaca no se nutre de pasto y tampoco tiene 4 estómagos. Una vaca arranca pasto. Esa vaca al arrancar pasto, lo primero que hace es un mecanismo de protección al arrancar el pasto. Al arrancar el pasto, la vaca tiene una serie de 3 grupos funcionales de microorganismos en la saliva y al mismo tiempo el estímulo de la saliva segrega metionina. Esa metionina es un sello que ella hace en el corte del pasto. Por eso un pasto no se agota fácilmente cuando la vaca lo arranca. Ella lo cicatriza, lo que no hace una guadaña, lo que no hace un machete. Está comprobado que los mecanismos de cortar con machete y guadaña deterioran más rápidamente un pasto que cuando una vaca lo arranca. Una vaca entonces, con sus papilas, totalmente lo arranca, lo mete en una almohadilla, lo ala y lo impulsa y lo envía. Al bajar ese envío de todo ese pasto que la vaca tiene con sus... lo envía inmediatamente. Al llegar al rumen, hay una revisión fiscal por intermedio de los grupos funcionales. Se reúnen y los grupos funcionales deciden decirle a la vaca, no queremos este pasto está muy entero y lamentamos tener que provocarle regurgitación. Entonces la vaca viene a vomitar. Ese movimiento de la microbiología hace con que la vaca entonces se obligue, porque ella piensa, ¿no? ¿Cuánto tiempo me jodí yo cogiendo todo esto y ahora me lo quieren sacar? Entonces ella se pone a pensar y dice, no, lo mejor es sentarme a remoler. Y ahí entonces, por eso ella remuele todo el pasto con todo el sistema molar. Y ahí comienza a segregar y lo aprieta con las almohadillas que tiene arriba en el palato. Y ahí comienza a sacar jugo y a hacer el bolo. Entonces ahora la vaca envía ese bolo y ahí los microorganismos ya ven que eso está más digerido porque allí hay un contenido de celulosa y ese contenido de celulosa es donde la microbiología va a retirar su energía para transformarlo en su proteína. Pero los microorganismos transforman celulosa, esa energía lo van a sacar de la celulosa, la transforman en energía. Esos microorganismos son grupos funcionales que se van a multiplicar en millones. Esos grupos funcionales van a morir y ahí entonces se forma un caldo de cadáveres proteicos. Los microorganismos mueren por la rápida fermentación que tienen, se reproducen millones también mueren y se forma un caldo de cadáveres. Ese caldo de cadáveres es rico en proteína. La vaca más o menos en todo ese ejercicio, entre 16 y 18 horas, ella está moviendo aproximadamente entre 60 a 80 litros de saliva. Eso mueve una vaca. Una vaca mueve un volumen de 60 a 80 litros de saliva. Esa vaca entonces al repasar todo eso aprieta, los microorganismos ya atacan toda esa celulosa, semicelulosa, y ahí comienza, va por el retículo, va para el omazo, aprieta, saca el jugo, va para el abomazo o el cuajar, ¿no? O librillo, y entonces el librillo, cuajar, que es el estómago verdadero de la vaca, ahí aprieta, hace la digestión y por el intestino y asimilación. En todo este recorrido entonces hay todo un proceso de microbiología. Y ese proceso de microbiología es que viene a ser beneficiado con los microorganismos que usamos a partir de los microorganismos sólidos, prebiótico y probiótico. Y eso es lo que hay que volver a recuperar. La gente le da gallinazo y le da uña a los de ganado. Lo que hace es que aumenta el nitrógeno y aumenta lo que los microorganismos estarían haciendo. La olla viene a digerir rápidamente este proceso y comienza a eliminar la participación de la microbiología en la transformación de ese pasto. Entonces hace un vuelo más pasante más rápido. Al ser más pasante más rápido, ese animal queda más aguado. Ese animal se deshidrata más rápido, ese animal es sal.
O sea, es una carne que rinde menos, ¿no? Como decía mi abuelo, ¿no? Yo vendo agua, ¿no? O sea, mi abuelo decía, yo compro, mi abuelo decía, yo compro final de la tarde y yo vendo en la mañana. O sea, yo vendo mierda y agua en la mañana. Cuando yo iba a comprar, le decía al ganadero, no, mira, para las 11 voy a aparecer, voy a llegar abajo, mete el ganado ahí que ya voy. Pero el tipo cogía el ganado, lo metía al portero, al establo, y mi abuelo no iba. Mira, ya casi estoy llegando, mentira, mi abuelo iba llegando a las 2 de la tarde. Ese animal prácticamente estaba en una cuarentena, ¿no? Y entonces ya había, mi abuelo decía, yo no voy a comprar mierda. Ese animal ya estaba desocupado. Si usted compra en la mañana, usted está comprando agua y mierda. Así se hacía con los cerdos. Al cerdo, cuando lo iba a vender, unas 2 horas antes le daba bastante agua con sal. Entonces el cerdo toma bastante agua con sal, usted vende agua con sal. Entonces van los trucos de los ganaderos. Muy bien. Y la urea es un hidratante, es una sal. El fertilizante de la urea que le haga es sal. Porque el ganado estimulado a tomar bastante sal. Y el animal pues, automáticamente va a tener un problema que va a estar chorreando el animal. Eso es muy fácil de detectar un animal. Un animal debe hacer plasta. Un animal que no haga plasta es un animal que tiene algún problema de salud. O sea, un animal no tiene por qué tener el culo todo lleno de, la cola llena de mierda, no. No es normal que usted ande con el culo todo cagado y chorreado, no, está enfermo. No. La vaca también, ¿no? Una vaca bien sana y todo hace plasta, hace esfuerzo. Bueno, entonces por la propia plasta uno puede determinar la calidad de salud del animal. Y lo que tratamos de imitar aquí es todo ese proceso que vamos a hacer. En algunos casos puedo utilizar 2 kilogramos de cáscara de camarón bien molida, y la cáscara de camarón bien molida no la he hecho en el fondo. La coloco en una bolsa como esa de chorrear café, una bolsita, 2 kilos. Ya luego la amarro y la dejo ahí. Se va a formar una masa y se va soltando, un estimulante. Coloco del contenido de 3, 4, 5 nieles, puedo meter el contenido. Otro truco que yo puedo hacer aquí es sustituir volumen de agua por volumen de suero. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo bastante suero, yo puedo sustituir todo el volumen de agua que voy a completar los 180 litros de volumen, lo completo con suero. ¿O sangre? Sangre no, se me pudre. Yo no meto sangre aquí. O sea, va a apestar, se me pudre. Yo también no meto plantas. Hay gente que mete plantas, mete ortiga, todo eso. Yo no. Porque son momentos, son cosas bien diferentes. O sea, son procesos. Yo puedo utilizar la sangre, pero con otro sistema. Pues no puedo meter la sangre porque me pudre, sistema anaeróbico. Se me pudre. No, se me pudre la sangre. La sangre tiene una velocidad de descomposición bien diferente de la mierda. Y yo no quiero aquí putrefacción y descomposición, yo quiero aquí fermentación. Entonces se me va por otra ruta, ¿no? Inclusive bastante tóxica esa sangre ahí, ¿no? Forma mucho gas sulfídrico. Eso sería un poco la historia de esto, ¿no? Se llama super magro porque hubo un compañero en Santa Catarina, cerca de Rio Grande del Sur, en Brasil, que en la década del 80, cuando sufrimos la crisis en Brasil, sufrimos porque yo trabajaba, tenía la propia propiedad, 192 hectáreas, en producción de durazno orgánico, y tenía ganado jersey también. Y producía semillas, producía un poco de borregos, o sea, yo trabajaba con fruticultura en el sur. Y ahí entonces aprendí todas estas cosas, y ahí yo hacía parte de una empresa familiar. Y prácticamente la perdimos. De ser propietarios pasamos a ser administradores de lo que era lo nuestro para el banco. En esa época el Cruzeiro perdió 6 ceros. O sea, nuestro dinero se valorizó 6 ceros y la deuda ganó 6 ceros. Pero así que o sea, perdimos todo. Pasamos a ser de propietarios a administradores. Entonces este compañero también pasó por la crisis del vino. Él llamaba del vino. La palabra magro en portugués significa, es un apellido. La familia Magro es un apellido. Magro es un apellido. Y él llamaba del vino. Del vino el super magro. Entonces, en homenaje a él, reconocimiento a él, que fue el que lo inventó, se conservó el nombre, lo divulgamos y hay que reconocerlo. No lo inventó mi profesor, no lo inventé yo, no lo inventó él. Y él comenzó a hacer este trabajo a través de una pila que más llamada de oxidación, separación de sólidos y de mierda, y él comenzó y suspendió. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya no hizo separación de sólidos con su mierda de sus 7 vacas, sino que colocó a podrir todo junto, agua con mierda, la tapó, y él había visto una manera como ciertas plantas son altamente metalogénicas.
plantas metanogénicas, que ya les explico qué es. Una planta metanogénica es aquella que tiene la capacidad de soportar procesos de fermentación o descomposición incompletos, putrefactos. Por ejemplo, las solanáceas son altamente metanogénicas. ¿Qué significa? En un composto mal elaborado crece un tomate bonito. Es muy normal que una compostera al lado de una miel de vaca podrida nazca un tomate bonito. Es normal que nazca una de calabaza y sean las calabazas enormes. Y es normal que la orilla y toda la composta lo que más crece es pasto. Conclusión, hay 3 familias altamente metanogénicas. Solanáceas, curcubitáceas y pastos, gramíneas son metanogénicas. Siempre que vayan a ver un caño negro donde pasan aguas negras, que van a ver que está lleno de pasto. Ahí crece el pasto. Pero lo curioso es que la vaca no come ahí. La vaca no come. Difícilmente una vaca come a la orilla, perdón, donde una vaca caga, va a crecer el pasto bastante. Y es muy difícil que la vaca coma ahí. No come. Porque va a ser tóxico para ella. Y cuando uno ve esos montoncitos con ese pasto así, la primera cosa que uno dice es mal manejo del pastoreo. En un pastoreo racional no deben existir esos montones con esa diferencia. Yo cuando voy al campo y todo, ahí yo veo que faltó presión de pastoreo. O sea, cuando yo comienzo a ver que la vaca pudo cagar allá y todo, ya es un bioindicador de que está faltando animal, está sobrando pastura o hay mal manejo. O sea, son diagnósticos que uno ve. Uno se agacha así, uno ve los montículos. En un pastoreo racional no puede haber mierda sobresaliendo, no puede haber. Entonces, hay mal pastoreo. Muy bien, entonces lo que hacemos allí es que ese compañero comenzó a observar que él tiraba esta mierda pura y todo en alguna pastura, tenía las vacas, y en el medio de plátano, y en el medio de tomate y naranjo, y eso comenzó a dar resultados. Ya pasó a envasarlo en un recipiente y dejarlo fermentar. Los primeros fermentaron, formaban mierdero por todos lados, porque forma gas metano. Ya se le colocó la válvula y con el apoyo de un profesor, que fue mi profesor y profesor de él, que todavía está vivo, Sebastián Piñero, comenzaron a hacer ensayos sobre la posibilidad de enriquecer esto con algunos sulfatos. Y comenzaron a ver que daban resultados. Después tuvimos un profesor en común, un premio Nobel, José Luxemberger, y Luxemberger vio todo esto. Este alemán, pues, era bien loco Luxemberger, y entonces él tuvo la idea de llevarse una muestra de este biofertilizante en una maleta para Alemania. Y se hicieron los análisis. Ya las noticias que nos dijeron era que qué estábamos haciendo con eso. Y era que eso tenía 150 veces más energía que cualquier biofertilizante, que cualquier fertilizante químico. Y esto es una bomba. Esto tiene una conductividad altísima, esto tiene más energía que cualquier fertilizante químico. Eso nos animó a continuar investigando y ya entonces me fui al sudeste y nordeste brasileño y ahí comenzamos a articular y ir divulgando todo esto. Finalmente esto se ajustó, se divulgó y se comenzó a llegar a diferentes modelos, varias cosas, pero lo que vamos a hacer es el básico, Después viene la manera de enriquecerlo, ¿verdad? Entonces eso es un poco la historia. No hay continente que no lo conozca. Todos los continentes hacen Superman. No hay idioma que no haga Superman. Todos los idiomas indígenas, cimarrones, negros, africanos, blancos, amarillos, negros, todo el mundo hace Superman. Y bueno, esto ha sido una... Ahora, el Superman hay que saberlo hacer, ¿no? Hay gente que recoge tierra con la mierda, pues eso amortigua mucho. O sea, es como la comida, hay que saber tener unos buenos ingredientes, hay que tener unos buenos ingredientes. Una vaca sana te da una plasta sana te da un supermagro sano. O sea, un supermagro depende de la calidad del ganado, el ganado depende de la calidad del pasto y el pasto depende de la calidad del suelo, ¿no? Muy bien. Anécdota, un supermagro, o sea, a mí me metió un problema un supermagro. Yo tuve que pagar la diferencia de un cultivo que quemé de 16 hectáreas de frijol. O sea, era un polaco en Paraná. Yo estuve trabajando en una época que el banco me contrató los servicios para ver inspección de pérdidas por la sequía en Brasil, que hubo una emergencia grande en los años 80. Yo fui a coordinar una región para que yo coordinara un área de indemnizaciones por el Banco de Brasil a los campesinos. Y entonces había reglas y todo, entonces yo me volqué al campo. A pesar de que era, entre comillas, jefe de región, y no, yo me iba al campo. O sea, aparentemente yo tenía que revisar lo que traían del campo y todo. Yo prefería andar con la pata en el barro, como me decían.
Y me acuerdo que en este proceso conocí un señor, un polaco, y mientras que lo visitaba y todo, le hablé del Supermago y comenzamos a hacerlo, lo hicimos y todo. Él fue y trajo la mierda, hicimos todos los materiales al otro día, muy bien. Como a los 30 días, el polaco andaba en el banco con un machete de este tamaño buscando. Entonces me dice, loco, si vieras, aquí vino el polaco está anda bravo, anda con un machete de este tamaño y te quiere cortar la cabeza, porque le arruinaste su cultivo. Sí, que el cultivo quedó hecho una mierda. ¿Cómo así? Sí, ahí anda bravo ese señor. Yo pues, no pues, esa noche no dormí, fui por rica y madrugué. Y después para la casa del polaco. Voy a buscar pues, voy a llegar allá. Llegué bien temprano allá, ya pintando, y ya me bajé así, ¿no? Y entonces, venga, lo que has hecho. Y todo su frijol prácticamente estaba quemado. Mira la cagada, he hecho todo lo tuyo. Todo deshojado, estaba totalmente encrespado el frijolito. Le digo, polaco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar y lo que se salve, y yo te pago la diferencia. Yo estaba en la parte de la fiscalización de la sequía y frijol y sabía más o menos cuánto iba a producir y todo, y dije, yo te pago la diferencia, pero vamos a continuar. Bueno, ahí tuve que pagar la diferencia, así fue un fracaso. ¿Y cómo lo hiciste? Así. Y me quedé con ese clavo ahí, ¿no? Hasta que un día dije, no, espera. Y me fui con él y todo. Y ahí es que había yo hecho otro producto donde estaba haciendo testes, también con herbicidas, y estaba haciendo un teste con glifosato sobre soya, donde había experimentación con herbicidas. Y ahí se me prendió el foco y digo, ya sé dónde estuvo el problema con el frijol. Muy bien. En esa época, y todavía se usa, hay un producto, un herbicida 2,4,5-D que se llama el Tordon 101. El Tordon lo aplican para el ganado. E inclusive meten a comer el ganado. Lo aplican y al otro día están metiendo el ganado. Bueno, en conclusión, yo había hecho un biofertilizante Supermago con residuos de herbicidas en la mierda. El herbicida aparece en la mierda y me quemó y ahí se gestaría el herbicida. Residuos de herbicida. Entonces, cuidado. Muchas veces puede aparecer residuos de algún veneno en la mierda y usted no se da cuenta, porque no sabe ya dónde la trajo. Por eso hay que tener cuidado el origen de las mierdas del ganado y con qué ganado estás trabajando. Entonces, esa experiencia con el herbicida me sucedió. Otra me sucedió con boro. Bueno, eso hay una serie de anécdotas que uno aprende, a veces salen caras. Entonces, pues esto es la idea. Nos vamos a colocar entonces aquí ella ya disolvió la melaza, aquí ya tenemos melaza, suero y la levadura, ¿verdad? El suero, agua y levadura y melaza. Entonces aquí tenemos 4 ingredientes. ¿Qué ingredientes tenemos aquí? Suero, agua, melaza, levadura. 4 ingredientes, muy bien. Aquí tenemos 4 ingredientes. Y aquí tenemos la mierda. Esto es el suelo que vamos a colocar. Yo puedo sustituir volumen de agua por volumen de suelo. La melaza, que fácilmente la consigue, roca fosfórica y ceniza y la mierda. ¿Verdad? Entonces, esta es la levadura. ¿Esa levadura en comercio hay dos, por lo menos para hacer Sí, pan, levadura. y una para hacer la... Sí, levadura, no, levadura granulada. Sí, es granulada, pero No importa, no importa. El origen es la Saccharomyces. Este es el origen totalmente de origen, para la mente, es origen de caña de azúcar, ¿no? Saccharomyces. La realidad del levadura es un hongo, ¿no? Y se va a transformar en proteína. Ahora entonces, una o un voluntario. Espero que se venga con la mierda. Mierda, venga. No, no viene. Mierda, venga. me meta la mano. Ha ido con levadura como masa madre. También se puede utilizar en Europa, trabajo con masa madre. ¿Y no me alcoholiza el elemento? No hay ningún problema.
¿Agua? La manguera está por ahí, ¿no? Vamos a aprovechar esta y lavamos este. Y aprovechamos la manguerita por el centro que estaba ahí lavado. Y ya. Y echarle bien. Gracias. Ya coloco la melaza, un poco de suelo y la levadura para que se active. Y la dejo al sol. O sea, aprovecho el calor del sol para que se active. Entonces, yo activo el recipiente con la levadura y la melaza y un poco de agua y la dejo al sol para que se active. Eso en media hora, eso va para arriba, que pues va para arriba. El lugar es muy frío. Entonces, en lugares muy fríos, lo que hacemos es disolver la melaza con un poquito de, perdón, la levadura con un poquito de agua tibia. Pero la melaza también la puedo empezar a disolver con agua tibia. Sí, se puede, no hay ningún problema. No, es que si utilizo mucha melaza se me va a hacer alcohol. No es bueno. Se me va un sistema alcohólico. Roca fosfórica. Un poco de ceniza. Dime. El hecho de disolver primero la mierda, o sea, yo puedo echar hecho solo el líquido, o sea, El hierro líquido, ahí está todo el grupo. es que si no al final, para colarlo todo, bueno, a mí me costó mucho colarlo al final, cambiarlo todo y todo para lo Bueno, hay una cosa que es lo siguiente, son trucos, ¿no? Cuando lo vayan a picar, no lo batan. Los biofertilizantes trabajan y la nutrición va por membranas. La membrana de la vía está arriba. Yo siempre digo, lo abrió, lo va a aplicar, va a caer, no lo bata, saque la membrana superficial. Mucha gente confunde membrana con una nata que se hace arriba. No, no confunda eso. ¿Qué es? Este recipiente lleno significa que es infinitas membranas líquidas. Todas las hormonas y todas las membranas superiores es donde está el mayor estímulo para las plantas. Entonces yo no lo mato. Yo hago el biofertil y saco mis 3 o mis 4 litros de encima y eso lo puedo utilizar. No lo bato, porque el sistema hormonal lo concentro arriba. Entonces yo trabajo con las membranas superiores. Eso lo aprendí estudiando cromas. Cuando uno estudia cromas y todo, ve que los cromas se caracterizan también por membranas. Un croma es el análisis de membranas biológicas. Y ahí me puse a estudiar toda la teoría de las membranas y todo, y eso es así. Siempre va a las orillas y hacia arriba. Y eso sucede que cuando uno toca, mete una piedra en un lago, se forman esas membranas. Y esas membranas son las que van por la orilla y son las más leves. Entonces uno va aprendiendo eso. Y la orilla es donde se encuentra la mayor diversificación. Eso se da también en líquidos. Igual que el mar. La mayor riqueza del mar está en la orilla. El mar en el medio es totalmente un desierto. Y peor si es atlántico. La mejor pesca está a las orillas donde hay los manglares y la mayor concentración de materia orgánica. Es donde hay una pesca superior como los pacíficos. El mar adentro, en el medio es más pobre. ¿Preguntas? ¿Se puede disolver en privado? No, no me gusta. Mucha gente lo hace. A mí no me gusta. ¿No? O sea, la diferencia entre un supermagro y los microorganismos es que estos son más selectivos. Entre comillas, son más sensibles. ¿Qué es un bosque? Un rumen abierto. ¿Qué es un rumen? Un bosque encerrado. Lo que está encerrado es más selectivo.
lo que está abierto es más expuesto. Entonces, el bosque, por eso cuando yo quiero hacer una solubilidad de algunos elementos en el microorganismo sólidos, microorganismo licuativado, por eso puedo colocar todos los elementos juntos, porque tiene una capacidad, un bosque tiene una capacidad de amortiguación superior a un rumen, y un rumen tiene una capacidad de menor amortiguación que un bosque. ¿Por qué? Porque el rumen es hijo del bosque. El rumen es hijo del bosque. El rumen es hijo del bosque. Es como entenderlo, o sea, quien originó el rumen fue la microbiología que se metió dentro. La pregunta es, ¿cómo una vaca hace cómo un hormiguero hace una renovación de su hongo foliósforo? Eso es bello. Las hormigas hacen renovaciones de hongos, ¿no?, del foliósforo, y mejoran su genética del hongo a través del rumen de una vaca. En un hormiguero llegan a un acuerdo y una hormiga se inmola y lleva el hongo y se coloca a la orilla de un pasto que la vaca va a comer. La vaca se come esa hormiga e introduce el hongo, y la vaca caga y la hormiga recoge nuevamente el hongo y lo lleva y hace su mejoramiento genético. Es el rumen de una vaca que mejora la actividad biológica de muchos microorganismos que necesitan muchos insectos. Y nosotros nada queremos saber todas, ¿verdad? Hay unas plantas mal llamadas de carnívoras. No son carnívoras porque tienen una pésima capacidad de asimilación de minerales por la raíz. Entonces, ¿cómo toman los minerales? Pues tienen factores enzimáticos proteicos, y las plantas carnívoras apestan. El mayor atractivo de una planta carnívora es que apesta porque tiene proteína. Entonces segrega para que venga la mosca. Entonces la mosca se pega. Hay una enzima que la pega. Al pegarse, la mosca intenta salir y lo que hace es activar más el sistema hormonal y se cierra. Lo que hace con las enzimas, la planta mal llamada carnívora, es que disuelve y retira los minerales de ahí. Entonces se hace eso. Una pregunta. Hay algunas plantas mal llamadas carnívoras que necesitan la estimulación de insectos que son sus amigos, entre ellos la posibilidad de polinización. La pregunta es la siguiente: cuando llega el insecto que es su amigo, ¿por qué la planta no activa las enzimas? Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que es su amigo el que llegó y no lo va a atrapar y lo deja ir? Y a otros se los atrapa. Claro, viven de ellos. Entonces, ese respeto que nosotros tenemos que tener por la vida. Por mucho que descarguemos, jamás seremos capaces de desentrañar el milagro de la vida. La vida es un milagro, es fantástico, ¿no? Y por eso no hay que tratar de justificar todo. Y por eso me encanta trabajar en el campo con los campesinos. Son personas que humildemente aceptan las limitaciones que tenemos nosotros como humanos para entender cosas. Cuando hay cosas que no se pueden entender es porque hay que respetarlas y no negarlas. Entre comillas, los pseudocientíficos, cuando no son capaces de entender cosas, pasan a negarlas. Pasan a negar cosas. Son necios. Explíqueme científicamente, explíqueme esto. No necesariamente todo hay que explicarlo. Y para parar con esa teoría de que explíqueme, yo siempre le pregunto a los agrónomos que piden tanta explicación: explícame qué es la vida. Sin embargo, la disfrutas, ¿verdad? Y entonces, no te puedes negar. Estás disfrutando una cosa que no sigue diferente. Cargas en tu corazón vida y no consigues explicar. Y entonces, ¿no? ¿Cómo hay la transmutación de nuestro calcio, nuestro magnesio y nuestro hierro cuando nos estamos formando con bebé? El líquido amniótico de la mujer en la placenta tiene la misma densidad del agua del mar. Cuando cortamos el cordón umbilical, cambia la densidad. Desaparece la densidad del agua del mar en líquido amniótico. El bebé nada en un mar de agua. Él es totalmente anaeróbico. Un bebé es totalmente, por ejemplo, nace blanco, con renac bajo, está en agua. ¿Dónde toma el calor? Cuando le corta el cordón umbilical, se llenan sus pulmones de oxígeno y el oxígeno le da la bienvenida con una quemada. Un bebé se pone colorado porque lo quema el oxígeno que hincha sus pulmones. ¿Por qué no puede hinchar sus pulmones? Si hincha sus pulmones no nace, porque no puede salir por la sínfisis peniana que se abre. Entonces el bebé es un renacuajo, los pulmones no están funcionando. Los pulmones solamente se maduran mediante la exposición después de que el bebé sale.
El bebé tiene que unir estas dos clavículas para poder salir. La cabeza rompe como un ternero con las puntas. Bueno, en el caso nuestro, la cabeza que va a romper por gravedad. La cabeza rompe por gravedad. Al romper por gravedad, esta con esta se unen. Al unirse, sale y se desliza. Y después de que se desliza, vuelve a un lugar diferente y los pulmones comienzan el proceso de sentirse sin agua. Porque viven en un medio acuático. Ahí los pulmones son dos almohadas que están ahí esperando. Corto el ombligo de entrar aire. Al entrar aire hay posibilidad de que el bebé, si no ha sido bien limpio, tome el meconio y infecte los pulmones. Por eso la extracción. Y por eso cuando uno ve nacer sus hijos, uno le chupa la nariz al hijo para sacar todo el meconio. Y no permito que la enfermera saque alguna burla. No, porque está dañando eso. Uno lo hace biológicamente y así lo hacen animales. Entonces uno agarra la nariz del bebé y chupa. Se toma el meconio. No, yo he tomado el meconio de mis hijos y tengo la memoria de mis hijos. ¿No? Esa memoria de mis hijos está en un lugar y en un país que si mis hijos, entre comillas, hubieran nacido con algún defecto, hay la posibilidad que haciendo el estudio genético de ese líquido amniótico se encuentre la cura. Eso es Cuba. Allá está la memoria. Entonces yo puedo tratar alguna enfermedad por origen. ¿Ya? Eso se llama medicina social. Entonces, hable lo que se hable de ese país, es un país con dignidad. ¿No? Hay necesidad y hay escasez material, hay. Nunca faltó dignidad en un país de eso. Son cosas totalmente diferentes. ¿No? Y la falta de material y todo es porque hay otras condiciones que lo llevan a que esté así bloqueado. Pero es un país que invirtió mucho en una cosa que se llama desarrollo humano. Y lo más bello de ese país fue que invirtió en una cosa que se llamaba la amistad internacional. Uno de los conceptos más bellos que yo aprendí en ese país es la internacionalización de la solidaridad. No me interesaba únicamente allí, lo individual, no. Me interesaba que la solidaridad fuera internacional. Y eso caracterizó ese país durante muchas épocas. Entonces, eso es la vida. Hay que entender todo esto de la vida. Entender lo que es la vida es muy bello. O tratar de entender. Es un cuento sin acabar, sin acabar. Andamos con un cuerpo, el cual no conocemos la función de nuestro cuerpo. ¿Cuántos litros de agua filtran los riñones de nosotros? No nos conocemos, ¿no? Y queremos determinar sobre otras cosas, ¿no? ¿Cómo funcionan las neuronas a partir de los dedos? ¿Qué son los dedos? Son neuronas, son extensiones de las neuronas. La alimentación, la mayor mafia que puede existir en el mundo es el bloqueo y la evolución de las neuronas. La mejor manera de bloquear las neuronas es inmovilizar los dedos. ¿Por qué estos dos dedos valen más? Estos dos dedos son los que valen más. Estos dos dedos son los que valen. ¿Por qué? ¿Cómo aparecieron estos dos dedos? ¿Cómo aparecieron los movimientos? ¿Cómo se originaron los idiomas? ¿Cuál es el origen de los fonemas? ¿Por qué aprendimos a modular? Protestamos, pero no sabemos cómo se hacen las vocales de la protesta. ¿Cómo aprendimos a modular? ¿Cómo evoluciona la garganta? ¿Dónde está la mayor concentración de sonido de fonemas antiguos? Entonces uno cuando comienza a leer todo eso dice, uno se siente nada. ¿Cómo se transformaron las agallas de pescado en nuestras orejas? Sí, nuestras orejas fueron agallas de peces. Todavía conservamos escamas en las piernas, ¿sabía? No nos queremos dar cuenta. Nosotros todavía escamamos. No nos queremos dar cuenta. No somos capaces de observar el tejido de nuestras piernas. Es toda la historia de la formación de las escamas de los peces. ¿Cómo salió la vida del mar? ¿Cómo se conectó? O lo más sencillo, ¿por qué en el agua del mar predomina la sal de cocina? Una pregunta.
comido peces, han comido pescado del mar, ¿verdad? Si yo compro pescado del mar, el filé del mar, ¿tiene sal o no tiene sal? No. Pero si él está en agua, en el mar, y predomina la sal de cocina, ¿por qué el pez del mar no tiene sal? Porque eso le va a preguntar el niño. Cuando yo fui para la playa con mi hijo, lo primero que mi hijo hizo fue lanzarse, le entró agua en los ojos, salió llorando y preguntó, ¿quién le colocó el agua al mar? Eso me preguntó mi hijo, ¿quién le colocó el agua al mar? ¿Quién le colocó la sal al mar? Entonces le invento el cuento de que el diablo y Dios pelearon y el diablo de maldad le echó la sal al mar. Le voy a echar el cuento. O me preparo para decirle, no sé, te quedo viendo, voy a averiguar. O le van a echar cuenticos. No se olviden de los cuenticos, hay uno que se hace grande. ¿Por qué predomina la sal del mar, la sal de cocina en el mar? Si yo saco el pez del mar y lo coloco en agua dulce, ¿cómo muere el pez? ¿Muere ahogado? Lo coloco en el mar, vuelve y no muere. ¿Cómo es esa relación? Estas cosas son muy bellas porque los ríos se van a preguntar. ¿Cómo se formaron los ríos dulces? ¿Cómo eran los ríos santos? Son cosas tan universales y tan básicas, ¿no? Entonces estamos tan ausentes de tanta cosa, ¿no? Y entonces todo esto lo digo porque digo, ¿cuánto me quedaron debiendo? ¿No? ¿Cuánta historia me dejaron de contarme realmente? Pero es bello, ¿no? El secreto de la vida es bello. Entonces, esto es lo que hay que hacer para enamorar la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un homenaje a la vida. Es bello la agricultura orgánica, es un homenaje a la cultura, al conocimiento. Esto es tecnología, ¿no? Me encanta hacer todo esto. Pero cuando hago todo esto, trato de reflexionar sobre la vida. ¿Qué más debo entender sobre esto? Cada vez, ¿qué funciona aquí? Cada vez estudio una materia, una levadura. Y cada vez agradezco por darme cuenta de que conozco poco. Y viene ese choque, ¿no? Muy bien, continuamos, ¿no? Y vamos a echar eso. Pregunta. ¿Se puede sustituir harina de rocas por fosfitos? Sí, o puedo colocar 3 kilos de fosfito, o 1 kilo de fosfito, 2 de harina de rocas, o 2 de fosfito, sí, se puede. Puedo colocar desde 1 kilo hasta los 3 kilos. Jairo, una pregunta. Yo hago uno muy parecido, pero le pongo más de 20 litros de suelo. Sí. ¿Hay alguna ventaja o desventaja? No, ¿Darle mejor. más suelo? No, eso lo dije ahora, que yo puedo sustituir volumen de agua por volumen de suelo. No hay ningún problema. Sí, según eso, por favor. Bueno, hay una cosa que sucede muy interesante. Es muy común que me pregunten por internet. Acabo de fumigar con Supermagno. Mi esposa me tiene durmiendo en un cuarto separado. Y le digo, qué chévere, es anticonceptivo. Supermagno es anticonceptivo. Después de que lo aplique nadie se le anima. Entonces, muy bien. Entonces, ese olor de esta mierda es una proteína que se mete y es puro bacillus que se mete y es una proteína que va. Entonces ese olor de la aplicación de Supermega lo va a la proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un truco. Yo tengo lactobacillus. El lactobacillus es antagónico a la proteína de la miel de vaca que tiene el olor. Entonces, yo siempre guardo un poquito de suero y ya me puedo aproximar a la mujer, porque con el suero yo quito totalmente el mal olor. No hay ningún. No voy a negar nada. Eso es, mira. Entonces, claro, con eso me daba, todo, me da
Hay un circulito en la casa. No pasa nada. El suelo es un desinfectante de cerdo. Si usted quiere, bueno, alguien que es soltero o viudo, que quiere salir con una marranita, para que no noten que está saliendo con una marranita, le coloca vestido y todo, y la baña con suelo y no le suelta mal olor. Ahí la marranita. Que no vaya hablando. Ahora dice Colonia, marca gasolina. Bueno, aquí lo tenemos. Y ese. Un poquitito. Bueno. Perfecto, gracias. Ahora. Aquí está el agujero. Para la bolsa. ¿Dónde está el espesa? Si tiene una pestaña aquí, tiene otra al frente, acá tiene otra. Si miras, tiene dos agujeros. Entonces, hay que colocarle, me da para tapar esos agujeros. ¿Puede ser una bolsa así? Yo creo que aquí, Con eso es suficiente. entonces colocamos un poquito de grasa. ¿No tenemos uno más gruesito? Yo había visto otro por ahí más gruesito. Entonces, no, tenemos la panza y una vaca. Tenemos un espacio aquí que hay una cámara de pelos, tenemos el culo de la vaca y tenemos el atrapapelos. Entonces tengo panza de vaca, cámara de pelos, culo de vaca y atrapapelos. Mario. Ahí sí podemos verificar. Hay que verificar que el nivel del agua que está dentro de la máquina esté más bajo que el nivel del agua de la botella para que comience a fermentar. Este biofertilizante es el biofertilizante super magro más sencillo que cualquier parroquiano puede hacer en cualquier lugar de la República de Costa Rica. Sencillo de hacer, los ingredientes se consiguen. Este se aplica de 7 a 10%. Al 7 a 10 litros en 100 litros de agua vía foliar. Se aplica. ¿Lo recomiendan, Andrés? Se puede aplicar desde que haya buena materia orgánica, o si no es el agua, ¿no? Si hay buen contenido de materia orgánica, se puede colocar entre ellos. Igual, De 7 a 10. Y el último volumen de agua. Que sea el último volumen de agua. ¿Cuál fue la pregunta? El suelo, explicar entre ellos. Muy bien. La misma concentración. 7%. De 7 a 10%. Muy bien. Este sería super magro, se deja fermentar 30 días. No está maduro con 30 días. Pero se puede aplicar en todos los cultivos en desarrollo vegetativo. Con 60 días de fermentado, está semicrudo. Se puede aplicar en todos los cultivos, en árboles inclusive que tengan frutos verdes que no estén cosecha. Con 90 días está totalmente maduro y se puede aplicar en todos los cultivos, incluyendo hortalizas. Vuelvo y repito. Con 30 días no está maduro, pero se puede aplicar en todos los cultivos en desarrollo vegetativo. Con 60 días está semi-maduro, se puede aplicar en todos los cultivos, incluyendo frutales que tengan frutas que todavía no estén en cosecha. Con 90 días está totalmente maduro, se puede aplicar en todos los cultivos en desarrollo vegetativo con frutas en cosecha e inclusive hortalizas. Y para enriquecerlo con Pues entonces este es el biofertilizante más sencillo que cualquier parroquiano puede hacer. Ahora muy bien. Este también, como él dice, este también yo lo puedo enriquecer con algunos elementos. En este caso, para enriquecer este con nuestros elementos, los elementos con los cuales lo va a enriquecer tienen que ser separados. Entonces, aquí, si yo voy a colocar el sulfato de zinc, que serían los 2 kilos de ahí, lo coloco aquí en ese momento. Sulfato de zinc. Solamente el sulfato de zinc. Dentro de 3 días, o sea, jueves, viernes, sábado, a esta misma hora, voy a colocar los 1800 gramos de sulfato de magnesio que les recomendé ayer. O sea,
Para hacer los fertilizantes enriquecidos, cada elemento se debe colocar por separado. Muy bien, observen una cosa, si yo voy a colocar algún elemento por separado, pero yo tengo que dejar simplemente más bajo el volumen para ir agregándolo. Entonces, cada elemento lo voy a agregar cada 3 días. Después del próximo sábado, domingo, lunes, martes, que voy a colocar los 600 gramos de sulfato de magnesio. Y así sucesivamente, esos elementos que le dije ayer. Vamos colocándolo cada elemento cada 3 días. Una observación, al abrirlo, entonces tengo que pagar un impuesto por haberlo abierto. Y el impuesto que tengo que pagar es agregarle un litro de melaza para que reactive nuevamente. Entonces, cada 3 días coloco un elemento, el primer elemento lo coloco ahora en la preparación, y cada 3 días voy colocando un elemento, lo mezclo, lo disuelvo y coloco el elemento con un litro de melaza y con un poquito de agua. Puedo sacar líquido de aquí, preparar así, y puedo disolver con el líquido aquí. A veces me puedo olvidar, ¿no? Y llenarlo. No hay problema, saca el líquido de ahí y lo vuelves a hacer. Yo prefiero disolver todos los elementos separados. Hay algunos elementos, por el grado de pureza que tienen, que puedan hacer efervescencia. Entre ellos, principalmente el zinc. Puede formarse una efervescencia. Yo lo que hago es el sulfato de hierro en algunos momentos. Me puede formar una efervescencia. Yo lo disuelvo separado y sí lo he hecho. Entonces, son los días a partir que ya coloco el último elemento, ya cuento los 30 días. Por lo tanto, este demora un poquito más para madurar. Cuando comparo con el de microorganismos, en compensación, es un buen biofertilizante. Igual lo uso de 7 días. De 7 a 10. Y también lo puede dejar a los 120 días, o no, este tiene que abrirse a los 30 días después del último. Cuento 30 días a partir del último agregado. Y ahí cuento 60, 90. ¿Y qué puede hacer? Está claro que, digamos, ¿qué puede haber ocasionado para que uno se pudra? Está claro que se hizo mal. Pero digamos, yo he abierto algún supermagro y de pronto la parte de abajo huele a puro caño. Mucha melaza. Sí, es porque mucha melaza. Bueno, hay una cosa que es interesante. Haced de cuenta que comes bastante. El último bocado lo empujaste con el dedo. De repente, entre comer bastante y el último bocado, en el medio se te quedó un pedo trancado. Híjole, si empujo me cago. Y si hago para adelante me vomito. ¿Qué hago? ¿Me cago o vomito? Entonces es un pedo trancado. Que ni para atrás ni para adelante. Muy bien. Lo mismo sucede aquí. Observen una cosa que es interesante. Yo tengo aquí información de gas metano, gas sulfídrico. Pero muchas veces no es suficiente fuerza para salir. Entonces, el metano queda atrapado aquí y eso es lo que te hace que se pudra. No es que ya se ha dañado. Entonces, una observación. Aquella flor, aquella indita en Ecuador que hizo aquella presa, se me paran los pelos. Durante muchos años, una de las preguntas que me hacían a mí era ¿por qué se me podría mucho biofertilizante en unos momentos y otros después y todo? Sinceramente, yo no encontraba respuesta a eso. Y estudiaba, y hacía un maroma. Cuando yo llegué al Ecuador a hacer el seguimiento a aquella señora, la invita con su esposo, y vi aquella cosa sorprendente, lo que más me sorprendió es que si ustedes no se asesoran, ella hizo todo el tubo de PVC, toda la conexión de PVC. Yo llegué, miré, perfecto, mira qué interesante. Vi y me llamó la atención que el tubo de PVC estaba con el mínimo de la boca metido en el agua. ¿Y con qué va a salir esto? Interesante esto. Y digo, esto es fantástico lo que ella ha hecho. Entonces, explícame todo lo que has hecho. Y comencé a explicarme y tal. Y no llegaba, ahí no quería yo apresurarla, no. Estamos como le digo, Rosita, está todo fantástico, muy bello, te felicito y todo. Has hecho una cosa fantástica, fantástica. La altura del agua con el tubo está perfecto, todo eso. Dime una cosa,
¿por qué se te ocurrió colocar al mismo nivel con el mínimo del tubo metido del agua? Ahí fue la respuesta que ella me dio. Me dice, Jairo, si yo meto el tubo muy fondo, me va a quedar aquí gas que no va a tener fuerza un momento de salir todo y se me va a pudrir todo esto y el patrón no le va a gustar. Conclusión, esa mujercita humilde me enseñó. Le di un abrazo a esa mujer. Le digo, mira, realmente te reconozco que has enseñado y he reconocerlo, la otra. Sí, te agradezco. No tener vergüenza de aprender. Eso no es tener vergüenza de no saber, es tener vergüenza de aprender de la otra. Mira, has dado respuesta a cosas que yo no era capaz. Ella no se lo podía creer, y dijo, sí, estoy hablando la verdad. Bueno, son cosas. Y con toda una razón, porque cuanto más yo deje la manguera arriba, menos esfuerzo para que salga el gas. Es lógico. Cuanto más la manguera abajo, más presión tiene que hacer. O llega un momento que el gas no va a tener suficiente fuerza. Entonces va a haber una contaminación interna con el gas metano, se va a autoasfixiar. Y entonces pues eso ocurre, ¿no? Inclusive ese gas es malo para uno si uno lo aspira. Entre comillas, ese gas sulfídico y más gas metano que forma aquí, es el famoso gas de alcantarilla que mata a bomberos. Eso ahí es como el oxígeno, ¿no? Se llama gas de alcantarilla. Muerte por gas de alcantarilla. Cuando está con la alcantarilla, si no tienes máscara y si hay mucho gas ahí te puede matar. Él es un reductor del oxígeno. Él reduce el oxígeno. Porque es anaerosis. Totalmente se combina el oxígeno en la sangre. Ahí tuvimos un accidente con una persona que se metió en un tanque de 10.000 litros a limpiarlo. Estaba en pleno sol. Había un coche biofertilizante. El tipo se desmayó allá. Ahí el único antídoto es oxígeno cerebral. No hay antídoto. Eso es oxígeno para el cerebro. No le llega oxígeno al cerebro. Y desmaya el tipo. No hay oxigenación en el cerebro. Muerte por falta de oxigenación. Porque el gas metano está en una cámara de gas. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo veo un tanque muy grande, la primera recomendación que yo hago es no meterse adentro para lavarlos. No hay que meterse adentro para lavarlos. Es muy peligroso. Hay que tener llave, purga, sacar, lavarlo por dentro y todo, y no meterse adentro para lavarlos. ¿No? Cepillo es una cosa y que vaya saliendo todo el agua. Y si un día de sol, peor, porque forma el gas más rápido. Entonces, cada elemento se coloca cada 3 días. Cada elemento se coloca cada 3 días. No importa el orden, Jairo. No importa, no importa. Sin embargo, no importa. Sin embargo, en este caso, hay un truco que yo uso. Porque esto lo andan persiguiendo, ¿no? Entonces, es lo que es interesante. Casualmente aquí en Costa Rica, hace unos años me llamaron para un pleito que había y todo. Entonces, habían controlado salmonelas y coliformes fecales para certificación. Yo vine, ¿no? Era un vínculo ahí con la gente del Ministerio de Salud y todas esas cosas. Y era en plátano, en banano que lo están aplicando. Digo, ¿qué pasa? Lo que tiene salmonela y todo eso. Entonces tenemos a prohibir el supermagro y no. El supermagro no es inherente a salmonelas y coliformes fecales. En un McDonald's se encuentra salmonela y coliformes fecales. En el supermercado hay coliformes y todo y no sea en el supermercado. Lo que hay que es hacer un buen biofertilizante para que no se contamina. Entonces, la presencia en algún caso de alguna salmonela coliforme no es inherente a la miel de vaca, no es. Es debido a un mecanismo de contaminación al procesarlo. Entonces hay que tener los cuidados para procesarlo. Entonces, para curar mi salmo, el último elemento que yo coloco aquí es la sal de boras, ácido bórico. El ácido bórico es fantástico, una sal que usted puede agarrar a un niño recién nacido y meterlo al mar. El mar recibe toda la mierda del mundo, la recibe todo. Entonces le llama submarino, toda esa mierda va para el mar. En la boca del tubo de mierda que va de la ciudad, usted puede meter un niño y no contamina. Un pescador no sufre de hongos ni bacterias. En el mar hay unas muy selectivas, se hace investigación ya, pero podemos decir de forma general que en el mar no hay hongos ni bacterias. Las salas explotan. El mar no tiene hongos ni bacterias. Ningún pescador sufre de hongos, ninguno. No hay hongos ni bacterias, ningún pescador. Entonces explota.
La duda que tengo cuando se utiliza agua de mar en No, para yodo, nada. el agua de mar no va a matar los microorganismos. No, porque hago hormus. Y ese sodio, esa concentración no es son 37 gramos por litro de agua. Esa agua de mar no es. Yo hago agua isotónica y hago hormus. Cuando se hace hormus, no sé si trajeron agua de mar, ¿sí? ¿Tienen agua de mar? Yo tengo. ¿Pero traes mañana? Tráete unos 2 litros de agua de mar. Tiene como 3 años. ¿Cómo? Tiene 3 años de tenerla. ¿Estás tomando agua de mar? Estuve tomando, no he vuelto a tomar. Contanos tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, realmente no fue por mucho tiempo, pero es que no recuerdo cómo me sentí. Yo me sentía en ese momento bastante afectada de salud, todo me dolía, me caía mal lo que comía, y entonces empecé a tomar, la mezclaba una parte por 3 de agua y tomaba durante el día ahí traguitos. Y yo he sido fuerte, no me enfermo con facilidad ni nada, entonces pienso que eso me ha mantenido también, ¿verdad? Y ya después me cansé, había que estar yendo a Guanacaste a traer, y entonces, bueno, dejé un poco para hacer hormus, entonces por eso es que tengo. Sí, agua isotónica, ¿no? La puedo mezclar de 1 por 5, 1 por 4, ¿no? A veces tú tienes, ¿no? Yo también he tomado unos 5 galones. Ahorita me terminó, pero... Bueno, yo lo tomo porque leí algo de la historia de la agua de mar y me di cuenta, bueno, algunos experimentos de un señor francés, creo que es René Quinton, y yo tengo una hija que es médico y yo pues padezco un poco ando a veces con la presión alta y me dice, papá, te vas a dar un cardíaco, y ahí se me reguló. Ya no tomo la tenorina. Hormus con jugo de toronja excelente para la presión. Hormus. Hormus son elementos normativos, son irreplicables, es de activación de la memoria celular. Mañana lo hacemos, si trae agua, mañana lo hacemos, mañana les explico sobre el Hormus. ORMU, es Hormus. Aquí hay una empresa que está Yo haciendo hice agua. uno que traje ahí, pero no me gustó mucho. Me quedó ahí, tengo. Dijo la marca, Talagua. Sí, Talagua. Sí. ¿Ah? Sí, nosotros por el deporte hay un amigo que está haciendo y la estamos utilizando en el rendimiento deportivo. Bueno, en el rendimiento deportivo, lo que más se utiliza en el rendimiento deportivo actualmente, principalmente de desarrollo del músculo, fijación de músculo. Uno pues ya no hago deporte, pero ya hice mi deporte, ¿no? Y yo le agradezco al deporte pues lo que tengo hoy en día, ¿no? Y yo hice casi 30 años de deporte, ¿no? Lanzaba jabalina y hacía defensa personal. Y nada de alcohol, nada de fumar, nada, siempre me cuidé y siempre pues, ¿no? Un buen guerrero tiene que estar fuerte del bicho y todas esas cosas, y cuidarse. Y mi salud era, pues, deporte, ¿no? Hacer deporte. Y uno como deportista, ¿no? Lo que más sufre, depende del deportito, con la máquina son desgarres musculares. Hay un desgarre muscular que es endógeno, es un desgarre que es de la base del hueso. Y ese prácticamente es muy difícil recuperarlo porque es interno del hueso, se desprende del hueso el músculo. Entonces, no es fácil la recuperación. Y pues es mucha inmovilización para recuperar ese. Hoy en día pueden estudiar sulforafano. El sulforafano es el concentrado. Ustedes conocen brócoli, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se come del brócoli? No. ¿Y las hojas? No. ¿Y es lo que mamá? La extracción, el extracto de la hoja de brócoli es más rico que el propio brócoli, ¿no? Es lo más caro, él contiene 6 sustancias y son sulforafano. Fuera de ser
Es la única planta, todas las clásicas son las únicas plantas que tienen 6 antioxidantes al mismo tiempo. Es anticancerígeno. Y fuera de eso tiene sulforafano. ¿Qué hace el sulforafano? Es el que te ayuda a fijar el músculo del hueso. Los atletas de alto rendimiento consumen actualmente sulforafano. Se venden biznagas de 10 mililitros y cada biznaga hoy en día cuesta entre 5 y 10 dólares. Se hace la extracción. La extracción tiene que ser por extrusión a baja velocidad, 340 revoluciones por... No es licuado, no. Cuando usted licúa, usted rompe para hacer una. Usted tiene que hacer un extractor. El extractor tiene que ser lento, 340 revoluciones, o sea, es estrujar, es sacar únicamente el jugo y tomarse. Se puede congelar. Hoy los deportistas de alto rendimiento toman sulforafano. Pueden estudiar. ¿Ah? Alguien trajo un producto como ese en $80. ¿Qué es lo que hacen nosotros? Las hojas las botamos. En Brasil, yo estuve mucho en comunidades francesas y alemanas, en Brasil, la sopa que nosotros comemos en el sur y todo, en Europa y todo, es a base de hoja de col. Y la hoja de col es la hoja de brócoli. En Europa y en Brasil se vende la hoja de brócoli como siendo la hoja de col. Y hay la sopa de coles. ¿Y es la misma función? No es la misma función, lo que quiero decir es que botamos las mejores cosas, ¿no? El extractor es muy bueno, el extracto de sulforafano. Es entre comillas, un alto rendimiento. Hay atletas casi de 300 mililitros por día en tomar por día, 300 mililitros por día. Ah, sí, 10 mililitros por día es lo mínimo. Sí. Una medalla olímpica norteamericana, ¿sabe cuánto cuesta? Una medalla olímpica norteamericana cuesta $1,5 millones. Eso invierte Estados Unidos un deportista olímpico, $1,5 millones.